Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Solo Java by Cubus. Ok, en esta ocasión vamos a ver entonces un ejemplo que continúa con el ejemplo anterior para tratar de explicar lo que es crear un CSS para una tabla que mostraremos en un ambiente gráfico de una app. Bien, para eso vamos a necesitar algunos archivos adicionales, como en este caso vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar IO utilidades, donde vamos a agregar una nueva clase a la cual llamaremos carga, no, vamos a llamarla archivos. Archivos estará dedicada a hacer todo lo que hacía nuestra aplicación de cargar y de escribir archivos. Vamos a copiar los métodos, quitarlos de donde los teníamos, agregarlos a donde van, eliminar la palabra static para que no nos den problemas y vamos a buscar nuestro método, nuestra dirección del archivo y la vamos a colocar como una variable de nuestra clase archivos. Bien, vamos a buscar nuestros métodos de escribir, vamos a limpiar nuestra clase main, vamos a llevar nuestro método de escribir y lo vamos a pegar en nuestra clase archivos. Vamos a quitar todas las importaciones y vamos a pegar nuestro método static void escribir. Tenemos que quitarle algunas palabras que no vamos a utilizar para hacer más óptimo el código y vamos a colocarlo con una variable fill. No, vamos a colocarlo que queremos escribir un array list del tipo que contiene strings. Vamos a llamar back y vamos a buscar, para ver, dice que no podemos convertir esta variable, dice que f tiene que estar acá. No, esto realmente no está solucionando nuestro problema. Dis.f, dos puntos, punto y coma. Aquí el problema parece ser que no se puede colocar una variable de ese tipo en estático. Quitamos la palabra estático y listo. Se resuelve el problema porque estamos utilizando una clase que no es, o sea, que es distinta a la clase que tiene main, así que no necesitamos métodos estáticos. Vamos a cambiar lo que vamos a escribir en write por back y vamos a decirle que va a escribir todas las líneas que reciba del vector, ¿sí?, dentro de nuestro archivo. Claro, y las va a escribir de manera continua. Normalmente debería escribirlo y dejar una línea de por medio, pero en este caso le vamos a decir que las escriba de esta manera y le vamos a decir acá que sea par. Ok, así sí. Esto serviría para escribir una y otra vez las distintas variables back o los distintos strings que vengan en nuestra variable back. Cerramos, cerramos, cerramos. Ahora vamos a editar nuestro otro método, aunque acá vamos a cambiarle primero el nombre y vamos a colocarle actualizar, porque vamos a suponer que primero vamos a hacer una actividad de abrir, pero para eso vamos a editar abrir y vamos a decir que va a devolver un array list que contiene elementos string. Bien, vamos a buscar lo que no necesitamos. Esto lo necesitamos, esto lo vamos a necesitar. Toda esta información de cómo se crearon estos dos elementos lo podemos ver en el video anterior a este. Entonces seguimos acá, eliminamos esto, return, archivo, y ahí estaremos devolviendo la variable archivo. Eliminamos nuestro for each y con esto devolvemos un array list de string. Falta cerrar los elementos, nos está dando error porque va a ser return sin cerrarlo. Ups, esto no tenía que pasar. Vamos a quitar esto de acá y colocarlo después de ambos close para que funcione correctamente. Ok, ya tenemos esto, tenemos nuestra clase abrir o nuestro método abrir y tenemos un método actualizar. Nos dice que es redundante declarar esto dos veces,
Así que vamos a eliminar uno y listo. Tenemos esto sin novedad, debería estar funcionando correctamente. Vamos a eliminar esta llave que está de más, o esta llave que está de más, o que falta una llave para ver. Vamos a copiarlo en el caso de que se salte el try catch, que devuelva archivo, y vamos a contar las llaves para ver. Vamos a borrar esto de acá, vamos a colocarlo arriba para que siga existiendo, porque si no, no identifica qué archivo existe. Y ahora sí, aparece nuestro método sin problemas. Revisemos, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Vamos a ver, aquí field exception, vamos a colocar una sección general, vamos a eliminar esto que está acá. Quitamos el try inicial, lo dejamos dentro de un solo try, que identifique todas las excepciones, ordenemos un poco la estructura del código. Y estamos listos con esta rutina. Bien, tenemos ya nuestra clase archivos, que se encarga de manejar el flujo de información hacia documentos. Dentro del disco duro creemos otra clase que va a ser CBS para poder hacer CDS como tal. CBS es separate value, ¿sí? Quiere decir valores separados por comas. Es muy útil a la hora de hacer documentos, listas o tablas. Es la manera más sencilla de organizar documentos en una tabla sin llegar a utilizar documentos del tipo Excel o Sheet o tipo tabla de OpenOffice. Vamos a crear un método que sea public string to cdf y vamos a decir que va a devolver un vector. Después explicaremos por qué vamos a devolver vectores, ya que nunca hemos trabajado con esa colección, pero es importante que devolvamos vectores. Acá vamos a recibir un array list string, que es lo que está devolviendo nuestro método abrir, y vamos a colocarlo en una variable vec. Vamos a devolver vec, pero vec no cumple con el estatus de vector, así que vamos a crear acá un for que agarre los strings de vec y los guarde dentro de una variable del tipo vector, sí, que va a ser un vector de strings, sí, y aquí vamos a colocar lo mismo, un vector de strings, y se va a llamar vector, y vamos a decir que es igual a nuevo vector, y que se va a crear de manera simple. Ok, aquí vamos a llenar ese vector. Ok, vector es igual a la colección completa de vec. No me lo permite hacer porque, no, sí lo permite. Vamos a agregar una colección completa sin problemas a un vector. Quiere decir que el array list se puede agregar tranquilamente a vector y se vuelven homónimos, o sea, uno se convierte en el otro con el add-all. Pero primero deberíamos convertir en CBS. Entonces, para eso tenemos que hacer un vector de strings, un vector de vectores de string. Eso es lo que tenemos que devolver. Más adelante lo vamos a ver para una tabla, pero vamos a ver cómo logramos crear eso. Si queremos crear un vector de vectores, aquí se complica un poco la cosa. Colocamos vec, que es un array list del tipo string, y vamos a obtener, no podemos utilizar splitter, así que tenemos que primero obtener un elemento. ¿Sí? Ahora ahí tenemos un string. Esto que está acá es un string, ¿sí? Y vamos ahora a ese string utilizar algo que nos permita convertirlo en un segmento, o para segmentarlo. El split string nos permite separar los distintos elementos de una expresión. En otras palabras, ese split,
Vamos a buscarlo otra vez. Aquí aparece string, devuelve un string, un arreglo de string, regresa un arreglo de strings, ¿sí? Entonces eso puede llegar a ser muy útil como tal, y los vamos a separar con una coma. Quiere decir que cada vez que él detecte una coma va a separar los distintos elementos en arreglos. Entonces vector.agregar un elemento no me lo permite porque los tipos son diferentes. Obviamente estoy tratando de agregar dentro del vector un arreglo de string, por tanto no es compatible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar un poco de cómo podemos hacerlo. Entonces vamos a disminuir el tamaño o el objetivo de lo que queremos hacer. Usemos una variable auxiliar que vamos a llamar aux, y va a ser un nuevo vector, pero en este caso que recibe elementos del tipo string, y decimos que auxiliar punto agregar toda la colección de lo que se obtenga. Tampoco me permite hacer esa operación, y todo apunta a que es el mismo problema. No podemos hacer eso porque se está devolviendo un arreglo finito de string y se está tratando de agregar en una colección, y por tanto no es compatible el tipo de datos. Entonces tenemos que encontrar una forma de hacer ese agregado de elementos que ya se encuentran separados por comas. Bien, intentemos ahora hacerlo con un string del tipo cadena, ¿sí? O sea, del tipo arreglo, y decimos que es un string que tiene un tamaño. Aquí hay que definir que ya se tiene un tamaño específico conocido. Existen otras maneras de hacerlo, pero todas apuntan a que ya debes conocer cuánto es el tamaño específico de los objetos que vas a recibir separados por coma. Supongamos que en este caso van a ser 4, aunque no hemos creado el archivo. Vamos a suponer que son 4 elementos los que se van a recibir. Entonces agregamos auxiliar igual a lo que devuelve split, y ahí sí nos permite crear ese elemento. Estamos diciendo que lo que hay dentro de la posición 0 de vector se va a colocar en un split con 4 valores y se va a guardar en auxiliar, pero esto sería más útil si logramos ordenarlo de manera secuencial en una variable que permita almacenar los arreglos. Para hacer eso deberíamos usar un for que funcione con los distintos elementos. En este caso vec.size nos dará el tamaño del vector que estaremos recibiendo y nos permitirá agregarlos. Sin embargo, esto todavía nos complica un poco porque queremos devolver un vector de string y un vector de vectores string. Entonces tenemos que seguir buscando la manera de hacer esta operación. Prevec será un vector string que va a estar agregando cada uno de los elementos obtenidos en nuestra variable auxiliar, ¿sí? Pero la manera de hacerlo tiene que ser con un for del tipo J. En este caso estamos estableciendo un doble for para hacer esta operación, donde primero diremos un for que tiene la cantidad de elementos que recibimos en vector y un for que tiene los 4 elementos separados en el vector para agregarlos de uno en uno. Entonces aquí colocamos que prevec agregará. Aquí no es compatible porque auxiliar es un tipo de arreglo de string, pero si lo colocamos así, si nos lo permite, porque prevec agrega un string, que es lo que viene adentro de auxiliar. Esa es la ventaja de utilizar la definición de qué contiene cada colección. Cuando le decimos que va a contener un string, sabemos y forzamos a Java a que nos diga si está correctamente agregando los elementos que deseamos. De tal manera de que ahí estamos estableciendo que prevec cargará dentro de sí un string que está contenido dentro del arreglo de string auxiliar. Ok. Tratemos de hacer esto en 2 pasos. Vamos a ordenar un poco. Aquí vamos a devolver prevec,
que es un vector de string, ¿sí? Y la razón principal para usar un vector, que aunque es una colección obsoleta, es que una de las colecciones, una de las JTable que vamos a utilizar más adelante para mostrarlo en una tabla arreglada en una de las aplicaciones, utiliza uno de sus constructores, utiliza vectores para arrancar la tabla. Y es muy fácil arrancarlo con vectores, aunque esto sea una colección desuso. Entonces, el vector de vectores de string separados por comas es lo que queremos mostrar. Bien. Entonces tratemos de organizar esto para poder lograr devolver el vector de vectores de string. En este caso vamos a colocar esto como privado y vamos a decir esto mismo, pero ahora tratemos de establecer que se haga en dos pasos. Uno que obtiene el vector de strings y otro que devuelve el vector de vectores de string. Entonces aquí queremos devolver un vector que va a ser vector de vectores de string. Ese es el elemento que queremos devolver. Hay que crear una variable que tenga esa característica para poder devolverla. La creamos vacía, bien, y tenemos que hacer una invocación del siguiente elemento. No podemos hacer esto porque ambos elementos reciben la misma característica, el mismo array list string. Por tanto, tenemos que hacer que se diferencien entre ellos. Ok, tenemos que lograr la manera de diferenciar que string to CBS sea diferente al string CBS que está arriba. La manera más sencilla es simplemente eliminar una parte y que sean métodos distintos. Ya no tenemos que forzar a Java que entienda de que reciben la misma entrada y que son diferentes. Entonces aquí podemos recibir con string to CBS y decir que vector agregará lo que devuelva el siguiente método. Entonces decimos acá que el siguiente método recibe vector, que es la misma variable. O sea, estamos haciendo un paso de variable dos veces por cada método, pero una vez que termina el segundo método se devuelve la información deseada al primero. Vamos a tratar de organizar esto para que se agreguen todos los vectores de manera correcta. Vamos a decir que va a recibir solamente los strings y de esta manera es mucho más sencillo organizarlo. Vamos a sacar uno de los for de abajo y vamos a colocarlo arriba. Vamos a llevar las variables i y j para arriba para observar qué es lo que estamos viendo. Bien. Ok, colocamos acá vector string igual a no vector. Vamos a seguir reestructurando nuestro for. Este getSer lo podemos eliminar. Vector va a recibir los distintos valores. Vamos a necesitar la variable j para que se pueda ejecutar este for de acá abajo. Y prevec debería devolver nuestro detalle. Ok, ahora sí, tenemos una primera instancia que nos permite obtener los valores string. O sea, va a recibir valores string. Me dice que hay un detalle con la colección, dice que hay un problema con la variable. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vector string nos dice que hay una expresión ilegal, que hay se está volviendo incorrectamente, se está perdiendo un return statement. Bien, seguimos revisando. Al parecer es un problema con las llaves. Creo que tenemos una llave de más, una llave de menos. Aquí colocamos la llave que hacía falta. Listo, ahora sí reconoce los dos métodos. Tenemos entonces un toCBS que va a devolver un string, va a devolver un vector de string y después el vector de string se guarda en un vector de vectores de string y de esta manera podemos obtener lo que estábamos tratando de obtener, que eran los vectores de string. Ahora sí, vamos a crear un nuevo paquete que va a tener la información de interfaz gráfica. Esto no puede ir separado. Vamos a colocarlo así y vamos a crear un nuevo frame, o mejor no, vamos a hacerlo a pie para seguir reforzando los conocimientos de cómo trabajar con Swing. Vamos a llamar pantalla. Vamos a decir que es un JFrame. ¿Sí? Pantalla extiende de JFrame. Invoca directamente la librería. Y vamos a colocar un JPanel que llamaremos pbase. Y será igual a un nuevo JPanel
que va a tener un layout en su constructor y va a ser un border layout porque es el más sencillo de utilizar para lo que queremos hacer actualmente. Un new border layout no nos interesa acceder a él después, así que simplemente lo instanciamos como un objeto y no le damos nombre. Y vamos a crear un JTable que vamos a llamar tabla y va a tener un constructor del tipo JTable y acá aparece el constructor que recibe un vector row data y un vector column name. Ese es el constructor que queremos utilizar. Acá le vamos a colocar datos y acá le vamos a colocar nombre de columna. Bien, y ahora vamos a definir qué son datos. Datos va a ser igual a, vamos a buscar primero, necesitamos esto, un vector de vectores. Datos va a ser igual a un dato del tipo vector de vectores de string. Ajá, ¿cómo obtenemos ese vector de vectores? Bueno, deberíamos recibir un string to CBS, que es lo primero que vamos a utilizar, string to CBS, que va a tener algo adentro, un ArrayList string. ¿Quién devuelve un ArrayList string? Abrir. Entonces necesitamos un objeto que me permita utilizar abrir, que sería archivo. Entonces tenemos que crear un objeto del tipo archivo con el método abrir. Entonces colocaríamos new string new cbs string to cbs, ok, un nuevo objeto cbs con el método string to cbs. Igual aquí hacemos lo mismo, un nuevo objeto archivo con el método abrir. ¿Y a quién vamos a abrir? La dirección que hemos estado utilizando por defecto, que es el archivo f. Bien, esta dirección de acá la vamos a copiar directamente, ¿sí? Y la vamos a pegar acá arriba. Podremos haber configurado nuestro método para que esa dirección estuviese guardada ya de aquel lado y no tener que colocarla acá, pero para hacerlo más rápido vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, ya de esa manera tenemos los datos. Ahora falta obtener el nombre de las columnas. Vamos a crear una nueva clase a la cual llamaremos nombre de columna. Ok, nombre de columnas. Bien, extendemos de un vector, en este caso de string, y vamos a agregar, ok, no así no, vamos a colocar primero el constructor, ¿sí? Nombre columnas, y dentro del constructor vamos a agregar los distintos elementos. Nombre, dijimos que eran 4 elementos, así que son nombre, apellido, vamos a colocar acá cargo, y vamos a colocar acá, para ver, ¿qué podemos colocar? Vamos a colocar acá fecha de ingreso, ¿sí? Y ahora vamos a colocar nuevo columna, ya es un objeto. Ok, todo esto está dentro de columna, no me sirve de esa manera porque no voy a poder devolver el vector del tipo string. Entonces hagamos que esto no esté acá, sino que, a ver si eso no está allá, sino que, esto no era, esto no está acá, sino que vector string sea una variable global que se llama vec y se iniciará vacía, ¿sí? Y vamos a colocar acá que estos elementos se agregarán a vec, ¿sí? Agregamos vec, agregar, y los 4 elementos están dentro de vec, y crearemos un método adicional porque obviamente los constructores no pueden devolver variables, por tanto tenemos que devolverlo a través de un método. El método lo vamos a llamar nc, nombre columna, simplemente no recibe nada y devuelve el vector que ya creamos en el constructor, ¿sí? De esta manera colocaremos acá nombre columna como una instancia de nuestra nueva clase .nc, que es el método que creamos para devolver el vector de las columnas. De esta manera ya hemos creado una tabla.
es un poco ortodoxo, es poco ortodoxo la manera en que se está creando, pero servirá para hacer la representación en la tabla de nuestro frame. Bien, vamos a crear también un scroll pane porque se necesita para que la tabla, vamos a llamar para la tabla, eso se necesita para la tabla para que los datos se queden organizados sin ocupar espacio de manera infinita, sino que tenga una cantidad de líneas y una organización ideal. Entonces acá scroll pane de tabla permitirá hacer que la tabla aparezca dentro de un cuadro que tenga barras de menú o barras de scroll lateral e inferior. Public pantalla será el constructor de nuestro frame y vamos a agregar pbase, que es el panel. Además de eso tenemos que agregar al panel lo que es la pantalla, y además de eso tenemos que darle una ubicación al frame, o sea a pantalla. Vamos a colocarlo en 00, quiere decir que va a empezar en la esquina arriba. Vamos a darle 800 por 600 por darle un ejemplo rápido. Ok, nos dice acá set bounds, ya no tiene problema. Tenemos el pbase, nos falta colocar que pbase contenga el scroll pane que contiene a la tabla, ¿sí? Y vamos a decir que eso va a aparecer en el centro. Listo. Ya con eso podemos decir acá un set default close of the operation, exit on close, y set visible para completar nuestro frame básico que muestra datos. Ok, pero nuestro no tenemos datos separados por coma. Vamos a colocar acá Carlos, Pérez, cargo. Ok, vamos a colocarle como cargo militar y vamos a colocarle fecha de ingreso 21/01/1999. Esa fecha de ingreso está en texto, no está en date, así que así mismo va a ser identificada. Segundo elemento, José Moncada, que va a ser ingeniero, 30/02 de 1900. Se nota que es una fecha fake porque el 30 de febrero no existe. Y Jesús Villarroel, vamos a colocar, vamos a colocar una mujer porque no digan que somos excluyentes. Sara Mikasa. Y aquellos que sepan quién es Mikasa sabrán que pertenece al escuadrón de exploración. Y vamos a decir que nació en el 01/01 de 1700. Bien, ahora vamos a darle que hay que crear un pantalla a igual a new pantalla, y con eso basta para que pantalla se ejecute y vamos a ver qué ocurre. Ahí podemos ver que aparece nombre, apellido, cargo, fecha de ingreso y los cuatro elementos con nuestra información distribuida equitativamente. Bien, entonces tenemos que crear un CSV, ya creamos un CSV y eso nos permite organizar información tipo tabla. Entonces la ventaja de CSV es que es tan fácil crear un archivo como TXT, o sea es fácil de crearlo y de manipularlo, y utilizar las comas para separar los valores de la información. De hecho, múltiples aplicaciones son compatibles con CSV, como por ejemplo los contactos de Google, que permiten ser exportados en CSV. Simplemente hay que saber cuántos o cuáles son la posición de los valores o el orden de los datos que van dentro del CSV. ¿Ok? Vamos a ver ahora la ejecución del código paso a paso, ¿sí? Entonces acá colocamos el setBound, va a ubicar un tamaño en un lugar, el pbase va a colocar dentro del panel un scroll pane, que es el que contiene tabla, y tabla va a tener datos, y datos es un vector string que va a crear un CBS y va a ser un toString CBS. Aquí va a crear un CBS que no hace nada, pero sí tiene un toString CBS que recibe un array list y va a ejecutar las instrucciones de string to CBS. Tu CBS se va a invocar, va a ejecutar estas instrucciones y de acá va a hacer la separación en este punto. Acá es donde ocurre, vamos a borrar esto, aquí es donde ocurre la separación del string de lo que se encuentra en el archivo de texto, y después de eso va a devolverlo como
un vector y se va a guardar en un vector de vectores de string. Entonces, no importa la cantidad de elementos, esto siempre va a tener el tamaño del vector de vectores de string o del vector de ArrayList string que estamos obteniendo de nuestro archivo. Entonces el for siempre tendrá el tamaño necesario gracias a eso que aparece ahí, que es el size. Ok, de ahí continuamos por pantalla y nos manda a archivo. Archivo va a invocar la información de abrir, que recibe un archivo, una dirección, y va a abrir el elemento como un texto que está separado en líneas del tipo string, en un ArrayList string, que es lo que estamos devolviendo, para que nuestro ArrayList string sea colocado dentro de nuestro CDS y podamos devolver un vector de string que va a ser lo que va en el vector de vectores de string que va en dato, que es lo que pide nuestro constructor. Lo mismo ocurre con nombre columna, que recibe un nombre columna y devuelve un vector a la tabla con los nombres de las columnas. Se agrega el pbase, se vuelve visible y hace el exit on close, y de esa manera termina nuestro código. Se deja con el end. Ok, recuerda revisar mis distintos blogs. Puedes buscar mi canal en YouTube como Kusati. Te va a aparecer acá, entra a mi canal, revísalo, observa los distintos videos que he subido, las cosas que me gustan, las cosas a las que me estoy suscribiendo, pero lo más importante de todo, la lista de reproducciones creadas por mí, donde podrás ver los distintos cursos que estoy patrocinando o haciendo para que ustedes los vean y aprendan. Son gratis, recuerda. Revisa las listas de reproducción y los distintos videos que hay en ella. Recuerda seguirme en Twitter como @kusatic con 2T y una C al final. Revisa la descripción del video para encontrar información adicional y descargas. Comenta tus dudas, propon temas. Haz clic en me gusta, sabemos que te gusta, y si no te gusta, dale clic en me gusta igual, porque educar es una buena causa. Gracias por ver el video, espero hayas encontrado y aprendido lo que estabas buscando. Comparte, ya que esto es para todos. ¡Chao!